Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro, disfrutando un buen café de Nicaragua y estamos muy contentos de compartir aquí en la 98.1 Ilumina el Camino 13 años de ver la bendición de Dios y por supuesto de la transmisión del contenido que transforma a la sociedad. Y ese contenido es nada más y nada menos que del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, expresado en diferentes esferas de la cotidianidad, del desarrollo humano y de la condición humana, mi estimado Josué. Así es, y bueno, fíjate que algo bien curioso, 13 años de la 98.1 y hoy, curiosamente, con Café, Cultura y Cristianismo estamos celebrando el Día Internacional del Café. Bueno, 1 de octubre. Tengo premisas históricas sobre eso, porque depende del país, pero sí es cierto, hoy se celebra el Día Internacional según la Organización Internacional del Café es 1 de octubre. Así es. Desde el 2015, entonces esa comunidad nos invita a que compartamos alrededor de una taza de café y dicen que si no tomas café, por lo menos te comas un postre que involucre, que tenga café. Y yo te iba a decir algo, pero antes quisiera que pudieras presentar, porque no estamos nosotros dos solos, a nuestro buen amigo Mario Salvatierra. ¿Qué tal, Mario? Amigazo. Qué bueno saludarlos otra vez. Bueno, y hoy para los que están viendo, presenta como David. Sí, hombre, como que casi le baja el toque. Y hoy gracias, Mario, por traerme este libro de regalo, El Jesús Histórico, de Gerd Theissen y Annette Mers. Exo. ¿Cómo estás, Mario? Lo guardó para en vivo. Mira, no solo no te presenta con el fervor que presenta David, sino no te deja hablar. Vamos a hacer un audio grabado de David para cuando cada quien venga y lo presenten, porque para que le suba a uno, ¿verdad? El ánimo. Sí. Estamos muy contentos, Mario. Bienvenido a este espacio. Hoy hay un programa especial, por supuesto, no queremos desligarnos del contenido de Café, Cultura y Cristianismo, pero es un programa especial porque celebramos 13 años como 98.1 y creo que es una gran bendición. Uno, que se nos permita estos micrófonos para transmitir el Evangelio, para conectar y como decía hace un momento en el segmento pasado, los puentes necesarios para que la fe pueda permear la cultura, la sociedad, las ciencias y todo lo que nos rodea. Qué bueno, gracias a Dios que la radio abre estas puertas, como tú dices, porque es una forma de llevar café, cultura y cristianismo. Excelente. Ahora sí, que como está el director de la radio para que vean que sí tenemos voz de locutor. Sí. Estamos con café de Nicaragua. ¿Qué tal? Pues el café que nos trajeron hoy día, según me estaban comentando, es achocolatado. No sé si la palabra está bien dicha, pero y dicen que no es que se le agregue chocolate, sino que se tuesta el grano con café. Algo así entendía al experto nicaragüense que tenemos. Chocolate? Pues no sé, algo así me explicó el experto nicaragüense que tenemos en el equipo. Bueno, queridos amigos, esa es la peor forma de crear puentes entre la cultura y la ciencia, no dar los datos ni los argumentos específicos, pero bueno, lo importante es que tenemos que partir por algo, el olor y el sabor está buenísimo y queremos agradecer, por cierto, a Diamantina que nos envió el regalo desde Nicaragua, por supuesto, Diamantina García, hermana Diamantina García, madre de nuestro productor Amir Tejada, que nos ha obsequiado café desde Nicaragua. Pero tenemos más saludos en las redes sociales y te recordamos, hoy estamos celebrando 13 años de transmitir un mensaje que transforma la cultura, que impacta la vida, permea los corazones y por sobre todas las cosas le da sustento a la mente y a la razón por medio de la 98.1 Ilumina el Camino. Muchas gracias. Silvia Herrera dice saludos desde Zona 2 de Guatemala. Felicidades y por más años llenos de bendición. Guillermo Sevilla dice saludos desde Nicaragua. Muchas bendiciones. Excelente y muy interesante lo del café Nica. ¿Qué tal? Guillermo Méndez dice saludos desde la República de Chile. También Brenda Castro que envía una foto. Dice ya en sintonía. Esto huele muy rico. Saludos a todos en el programa. Gaby Contreras dice saludos a los amigos de la 98.1, en especial a los de Café, Cultura y Cristianismo. Gracias. Dios los bendiga y vamos por más. Muchas gracias por todos esos saludos y le invitamos a que se conecten junto con nosotros a través de las diferentes redes sociales, mi estimado Josué. Así es, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como
café como Instituto Crux, ya me estaba. Es que es el nuevo proyecto que no que te he contado. Sí. Bueno, que no sabe qué va a salir. Como Instituto Crux. Mira, y ahí... eso es lo bueno de la forma de hacer radio, que hoy se permiten ciertos errores en la locución, ¿verdad? Mira, porque antes yo, para serte franco, no hubiera servido. Hoy día todo es más natural la cosa, no le molesta a la gente lo espontáneo, los errores. Antes, como tú dices, era casi un libreto, Claro. ¿no? Ahora quiero que sepas que con lo que dije te estoy ayudando, ¿ah? No es que creas que te estoy haciendo ver tu error. No te preocupes. Sí, está bien. Ahora sí que... Instituto Crux. De los errores no 98.1 ilumina el camino y por supuesto 3043-8888. Y nos encantaría no solo que nos enviaran saludos a propósito del aniversario de, ¿cómo sería la forma técnica aquí los matemáticos? Trigésimo. Decimotercero también se dice. Pero el mejor lenguaje en castellano puro del siglo de oro. Pues no sé, a ver, tú dime. No, yo estoy preguntando porque aquí tengo a dos ingenieros, pues. Ingeniero. No, hombre, yo no soy ingeniero. Perdón, soy coronel. Yo fui teniente, nada más. Ahí está. Trigésimo o decimotercero. Bueno, dejémoslo así. El aniversario de la 98.1. Pero hoy estaremos hablando sobre la imágenes de Jesús. Y lo digo porque básicamente parto de la premisa de William Blake, quien decía: la visión que tienes de Cristo es el mayor enemigo de mi visión. Tu Cristo probablemente tiene una nariz aguileña como la tuya. El mío tiene una nariz chata como la mía. Ambos leemos la Biblia de día y de noche, pero muchas veces tú lees negro donde yo leo blanco. Y lo digo, queridos amigos, porque el concepto que tengamos de Jesús de Nazaret va a determinar nuestra forma de conducirnos en la vida y es muy probable que determine la cultura en la cual nos encontramos. Y bueno, es un tema sumamente interesante porque aquí definimos si Cristo se parece más a nosotros o si nosotros nos queremos parecer más al Cristo revelado, porque hay una tendencia, pues de cierta manera inevitable, ¿no? Porque toda concepción también involucra cierta subjetividad. Entonces, no sé qué quise decir con eso, pero recuerdo un filósofo, es un filósofo ateo, Feuerbach, que él decía que toda teología en cierta manera es una antropología. Claro. Feuerbach. Según. Entonces toda teología... Hay que tener cuidado con la pronunciación de eso. Porque toda teología es una antropología, es decir, también hay una... le imprimimos nuestros conceptos, nuestras culturas, nuestras ideas, pero siempre tiene que ir como en mejora esa imagen que tenemos de Jesús, porque si creemos que lo hemos captado a la totalidad, quizá lo que tenemos es una figura idolátrica más bien de Jesús, creo yo, ¿no? Entonces... Sí, no, es interesante porque no podemos dejar de reconocer, queridos amigos, de que a lo largo de la historia nosotros encontramos diferentes imágenes de Jesús y en cierto sentido, como tú has planteado muy bien, depende del contexto, de las realidades, de los desastres naturales, de las perspectivas de la economía, la sociedad, quién está en el poder, quién no está en el poder, qué figura mesiánica humana está al frente para configurarlo de acuerdo a las circunstancias políticas trasfondos y de económicas. Niños incluso, exactamente, ¿no? Y eso afecta, Mario, indudablemente nuestra concepción de quién es Jesús de Nazaret. Y no es hoy, ha sido así la historia. Claro, y un personaje tan amplio como Jesús no es de extrañar. Por ejemplo, lo podemos ver en términos de historia, antes de Cristo, después de Cristo. Lo podemos ver en términos escriturales también. Por ejemplo, así Jesús mismo decía: las escrituras son las que dan testimonio de mí. San Jerónimo, Jerónimo decía... No tengas miedo. Sí, no tengas miedo, San Jerónimo. El padre de la iglesia del siglo, ¿qué era? ¿Cuarto? ¿Tercero? Bueno, él también tenía una concepción de Cristo. Cuando vemos al humanista, por ejemplo, Erasmo, por ejemplo, él decía, y coincidía con Lutero, de que Jesús era una figura céntrica, ¿no? Yo me recuerdo que Lutero en las cartas a Romanos decía que Jesús era la clave de la interpretación de las Escrituras. Y también lo podemos ver a Jesús como el motor de las misiones hoy en día, movimientos culturales, movimientos de transformación. Entonces, una figura tan grande... Así es, no, perdona que te interrumpa porque esto último que dijiste es totalmente cierto. Cuando entra la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, el siglo de las luces y la ilustración, y comienza a ponerse en duda
los colonialismos de las grandes naciones. Hablo de Inglaterra, hablo de Francia, hablo de Holanda. Casualmente empieza a surgir la idea de Jesús como misionero porque precisamente se abren las puertas para que personajes como William Carey pueda ir a la India, un espacio donde antes ejercía hegemonía Inglaterra, y así sucesivamente. Entonces, la idea de Jesús, el concepto de Jesús ha estado determinado por lo que ustedes muy bien mencionan, Mario. Y eso, Mario, me hacía recordar que no solo es cuestión de después de Jesús que se construyen imágenes, incluso antes o en la vida de Jesús había imágenes de Jesús, y ahí se puede ver a veces la ambivalencia en los personajes, en los discípulos, de que aunque tienen a la persona física o así en carne y hueso, de repente es como nos habíamos hecho una idea de ti como Mesías que era esta. Pero de repente no haces esto. Toda ¿Qué la está literatura, la literatura del Segundo Templo, Así es decir, la literatura que antes se denominaba intertestamentaria, hay unas concepciones acerca del Mesías, guerrero, predicador apocalíptico, mistagónico, pero si ustedes se dan cuenta, y tú mencionaste algo, Mario, que quizás puedes retomarlo o no, pues ahí hasta dentro del texto bíblico no encontramos una definición específica, sino múltiples definiciones que cuando uno lo lee arma el todo, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué encontramos nosotros en Génesis 3:15? La descendencia prometida, el Toledot. Ahí se enfatizó en la época patriarcal, en la descendencia. Posteriormente, el protoevangelio. Posteriormente, Génesis 49, el león de la tribu de Judá. Después, un profeta por sobre los profetas, un rey por sobre los reyes. Los profetas, como Isaías, lo construyen con la imagen del siervo sufriente. Y así sucesivamente, hay diferentes expresiones acerca de la figura de Jesús de Nazaret o del Mesías en el Antiguo Testamento, en la literatura intertestamentaria, como se decía antiguamente, y el Nuevo Testamento tampoco está exento de varios nombres y términos. Claro, y lo importante, quizá retomando un poquito, lo importante es recordar que Jesús mismo pues da una clave, ¿no? Las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Jesús de Nazaret, debemos acercarnos al lugar donde Él dice que hay testimonio fiel de Él, ¿no? Y lo que decía Jerónimo, que yo creo que ya ni lo dije, creo yo, pero él decía, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Sí. Entonces, hoy creo que estamos viendo a Jesús y estamos viendo a uno de los primeros cristianos importantes diciendo, tenemos que empezar por algún lugar, obviamente son las Escrituras. Está el relato también de Lucas, ¿cómo se llama? Cuando van el camino de Maús, ¿no? Que dice que les dice cómo ya las Escrituras hablaban de él y les fue mostrando todo. Es decir, Jesús es la clave, una palabra, ¿va? La clave hermenéutica. Es decir, en Jesús encontramos las claves para interpretar correctamente la Escritura. Y lo que tú decías... Qué léxico. Incluso en los mismos evangelios hay muchos términos o muchas concepciones de Jesús. El solo hecho que hayan 4 evangelios de un mismo personaje con diferentes énfasis ya nos da la premisa de que el ser humano constantemente está interpretando símbolos, perspectivas, figuras. No podemos desconectarlo, y lo hablamos en otros programas, ¿verdad? La hermenéutica es precisamente interpretar en las diferentes realidades en las cuales nos encontramos, permeados por nuestros trasfondos, por nuestras escuelas, por nuestra visión de lo que significa la verdad. Pero ustedes mencionaban algo que es interesante hablando del Nuevo Testamento. Solo Juan capítulo 1, verso 35 al 49, encontramos ya 8 maneras de cómo se le llama a Jesús de Nazaret. Se le dice el Cordero de Dios, Rabí, Mesías, el que había sido anunciado en la ley y en los profetas, el Hijo de José, el Nazareno, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y si uno sigue ampliando el estudio respecto a la figura de Jesús de Nazaret, pues ya hemos dicho, el león de Judá, el pan de vida, el primero y el último, el alfa y la omega, el varón de dolores, la resurrección, la vid verdadera, el sanador, el sol de justicia, y ya se me fue el aire de tantas perspectivas y énfasis que se le han dado a la figura de Jesús. En Apocalipsis, ¿no? Tantas figuras que se presentan de Jesús en el Apocalipsis. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, hay como una enseñanza, yo creo, que me gusta mucho, muy profunda, que realmente el entendimiento de conocer a Jesús es progresivo. No podemos decir, es que lo conocí bien cuando me convertí.
Realmente en los encuentros que Jesús tiene con distintos personajes, pongamos a la samaritana, al ciego, siempre muestran que la concepción o esta interpretación de Jesús va en progreso, porque de repente lo empiezan a reconocer como un profeta. Lo vemos con la mujer samaritana: veo que eres un profeta, cuando le dice que no se ha casado, y después de ahí dice, bueno, no será el Cristo y ya después ya manda a llamar. Es decir, siempre hay una progresión en conocer a Jesucristo, y yo creo que esto nos deja una gran enseñanza, porque el conocer a Jesús no es únicamente de manera teórica, abstracta, sino el conocer a Jesús involucra una experiencia de vida. Lo conocemos mientras andamos con Él, mientras lo experimentamos, mientras sabemos que Él está caminando con nosotros, como Dios le dijo a Moisés, ¿no? ¿Quién eres? Yo soy el que soy y estaré contigo, no te preocupes, y ahí me irás conociendo en el camino. Sí, y en este proceso de conocer a Jesús en el camino, sin meternos a ese diálogo del Papa y de Moltmann, si en el camino, en el balcón. Pero conociendo a Jesús en el camino, yo creo que ahí nos damos cuenta de cómo estos opuestos se van combinando. Uno dice, pero o cordero o león, o alfa o omega, o Dios o hombre, y uno está viendo, pero ¿por qué tantas cuestiones como opuestas encontradas en Jesús? Pero cuando vamos conociéndolo en este camino, ahí es donde nos vamos dando cuenta de esa realidad. Y G. K. Chesterton decía, el cristianismo ha encontrado la forma de juntar opuestos furiosos. ¿Y cómo lo ha hecho? Manteniéndolos a ambos y manteniéndolos a ambos furiosos. Es decir, no tiene que despenicar a Jesús por aquí y despenicar a Jesús por allá y luego hacer una síntesis, no, sino que toma las realidades de Jesús y nos la presenta a la Escritura. Claro, yo lo que quería mencionar escuchándoles a ambos es que cuando uno tiene la revelación, las Sagradas Escrituras como el fundamento para poder construir nuestro concepto de Jesús, al final de los días se van aclarando las perspectivas acerca de quién es. Es decir, se menciona el alfa y la omega. ¿Qué es eso en el abecedario griego? Pues nada más y nada menos que la representación del todo. Es decir, Jesús es el todo. El principio y el fin. El principio y el fin, la imagen del Dios invisible. Y estaremos hablando en la segunda sección desde las Sagradas Escrituras y nuestras perspectivas de acercarnos a construir un buen concepto de quién es Jesús de Nazaret como nuestro Señor, como el Mesías revelado. Pero sí quisiera yo traer a colación en estos minutos que nos quedan de que cuando nosotros no vamos al fundamento, entonces podemos decir cualquier cosa de Jesús de Nazaret. Y uno lo puede ver a lo largo ya de la historia del cristianismo. Después de Cristo hemos hablado de la figura del Antiguo Testamento, del periodo intertestamentario, pero después comenzaron a haber una serie de interpretaciones que rompen un poco la perspectiva de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Por ejemplo, en los padres de la iglesia, muchos de ellos interpretaron que cuando atravesaron su costado con la lanza, de ahí salieron los sacramentos de la iglesia. Formas alegóricas, formas medias mágicas, producto del gnosticismo ya del siglo II, que fueron creando perspectivas más allá de la mera realidad revelada. Y si seguimos avanzando, esa figura molesta, enojada del Pantocrátor, de la imagen de la iglesia que tanto se radicalizó después de la división del Gran Cisma en 1054, de un Jesús molesto, permeó la mentalidad medieval, porque entonces Jesús y Dios mismo era un ser muy lejano, enojado, juzgador. Y si seguimos avanzando, las figuras de Renan, de Thomas Jefferson, las figuras que se dieron en la época de conflictos políticos en América Latina, de casi prefigurar a Jesús de Nazaret como un líder guerrillero, ¿verdad? Que en vez de tener una corona de espinas tenía una boina, y así sucesivamente, donde hoy encontramos ya en las redes sociales o en internet un Jesús cargando la M de determinado restaurante, prefigurando el Jesús capitalista. Entonces, esas dinámicas han llevado en cierto sentido a desacralizar la figura de Jesús de Nazaret, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos constantemente? Construir los símbolos y las ideas a nuestra imagen, que es limitada, a nuestra perspectiva de las cosas, que no trascienden el espacio y el tiempo. Pero Jesús está más allá del espacio y del tiempo. Así es, y debemos de tener mucho cuidado, y por eso yo insisto, revisar nuestras teologías, nuestras doctrinas poco a poco, porque sí podemos estar construyendo un Dios más a nuestra imagen que a la imagen que presentan las Escrituras. Y de eso, solamente a lo mejor dando como un ejemplo muy rápido que se me vino ahorita a la cabeza,
Karl Barth, cuando leyó el diario en 14 de agosto, si no me equivoco, no me preguntes de cuándo, pero... A las 3 de la tarde. Sí, pero leyó el periódico y vio que Harnack, su maestro, el gran expositor de la teología liberal, había redactado una declaración de guerra de Guillermo II para la Primera Guerra Mundial. Y él decía, ¿qué está pasando con esta religión? ¿Qué está pasando con el Jesús que se está predicando en la teología liberal? Y es donde dice, esto no puede seguir así. Ya era un Jesús que se acomodaba a la época, al statu quo, y tanto que lo armonizaban incluso con la guerra y con otros. Y es donde él... Y han habido los extremos, ¿verdad? Por ejemplo, en toda la Edad Media, esa idea de Jesús justiciero con las armas, uno ve en los documentos de la época de la colonia cómo los escritores planteaban o mostraban a Jesús que de su boca salía una espada para castigar a todos aquellos que no se sometieran a la hegemonía en ese tiempo que ejercía la iglesia, tanto en términos no solo espirituales, sino también políticos. O la figura del Jesús más dulzón, que todo lo permite, del Thomas Münster. Entonces, ¿cuál es la correcta perspectiva acerca de Jesús de Nazaret? Y podemos caer en extremos, tomando en cuenta, por ejemplo, la teología gay y lesbiana de estos días. Y, perdón, si a alguien le causa náusea lo que voy a decir, un libro que sale, ¿no? Solo un Jesús marica puede salvarnos. ¿Qué clase de cristología es esta? Así es. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, 1, y 2, actuar también. Y preguntarnos entonces, ¿cuál es el fundamento para construir nuestra perspectiva, la figura de Jesús de Nazaret? Porque no podemos dejarlo al aire. Y si lo hacemos, finalmente Jesús va a terminar siendo como cualquier personaje mistagónico de la historia. Bueno, queridos amigos, estamos en celebración 13 años de la 98.1. Les invitamos a que envíen sus saludos, que opinen respecto a la temática que estamos desarrollando aquí en Café, Cultura y Cristianismo. Hoy en el Día Internacional del Café. Por cierto, mi papá me envió, porque tenemos ahora periodistas desde Chile que me envió precisamente esos detalles, y cómo en otras regiones hay otros días que lo celebran, pero casualmente está entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre. En varios países del mundo se celebra el Día Internacional del Café, pero sí quiero dar este dato específico. Él dice que 50 miligramos, 3 tazas al día, hacen muy bien para la salud. ¿Qué tal? Esto es Café, Cultura y Cristianismo. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro aquí en la casita del árbol junto con Mario Salvatierra, Josué, nuestro buen catador de café nicaragüense, y demostró, ¿verdad?, que su conocimiento del café es muy profundo. Y de las redes sociales, no te olvides. ¿Qué tal? De que dije bien recordando el error, ¿no? Hablando de redes sociales, queremos agradecer a nuestros buenos amigos que se contactan junto con nosotros. Y a mí se me olvidó también mencionar que hoy, durante el programa, también pueden seguir participando por la caja sorpresa, ¿verdad? Cajita sorpresa. Mira, ahorita que dijiste caja sorpresa, hoy se juntan varias cosas. Así es. El Día del Niño también. Es cierto. Aquí en Guatemala. Es cierto. Y todos llevamos un niño por dentro. Digo, no podía dejar ese cliché fuera, ¿verdad? Así es. Tenía que meterlo. Muy bien. Día del Niño, Día Internacional del Café. Y 13 años de la 98.1. Celebración por todos lados. Ana Marroquín dice: muchas bendiciones aquí en el tráfico, pero lejos de mi amada patria. Pero con esta transmisión me siento cerca desde Chicago. Bendiciones, me encantan los temas, aportan mucho al interés de profundizar como este tema, la figura de Cristo. Gracias por las redes que nos permiten. Bendiciones al pastor Chamorro, muchas gracias, y a los dos hermanos que también son bien instruidos o leídos, ¿verdad? En ese conocimiento. Dios les bendiga. Gracias. También tenemos saludos de nuestro buen amigo Luis Arana, y les quiero comentar que Luis fue el acreedor de la famosísima cajita sorpresa. ¿Qué tal? Felicidades, Luis. Excelente. Angélica de Morales dice: saludos amigos teólogos. Uy, bueno, qué palabra, ¿verdad? No sé qué programa esté viendo. Bueno, aquí tenemos a dos grandes teólogos, Santo Tomás de Aquino del siglo XXI y William Lane Craig Jr. Daniel Aguilar, saludos amigos. Silvia Herrera, muy interesante. Conocer a Jesús es una experiencia de vida. Él es el pan de vida. Excelente. También Ana Lo dice: buenísima enseñanza, hermanos, gracias. Ana Lilian Velázquez, gracias. Axel Beteta dice que el experto nicaragüense de talleres de catar café. Cabal. Se está refiriendo a mí. Pues ¿y a qué más tú? Como yo mencioné que había un experto nicaragüense en el equipo, pero... Saludos, Axel. Vamos por más de 10 años para bendecir a los demás. Es muy corriente, aunque incorrecto, dice, el uso de partitivos para indicar orden o sucesión.
13avo por 13º, etcétera. Eso es correcto. Entonces se puede usar 13º o 13º. Ahí está dándome la razón. Exactamente. Brenda dice, también me gusta el café y con champurradas mejor. Café y cristianismo, genial. Bueno, muchas gracias por todos esos buenos comentarios. Nos alegran que estén conectados con nosotros y por supuesto estamos muy alegres de conmemorar como dice nuestro buen amigo Axel Beteta, 13º aniversario de la 98.1 Ilumina el Camino. De verdad emocionados de que nos haya tocado. Se nota, ¿va? Sí. De verdad emocionados. Tienen que comprender que mi forma. ¿Y sabes cuál es el problema? No es tu forma de ser. Sí. Es el café que lo tomas con azúcar que te apaga. Y con leche. A menos que sea el café nicaragüense el que te pone así. No. Yo creo que es el azúcar. Y bueno, y también le agrego leche para cometer más sacrilegio. Así es, queridos amigos, ¿verdad, Mario? Invitamos a que sigan participando por la cajita sorpresa. Envíenos una nota de voz, un mensaje de texto al 3043-8888 y podrán ser acreedores de esta excelente cajita sorpresa que yo hasta el día de hoy no he visto ninguna cajita en mi casa, ni en mi hogar, ni me han dado absolutamente nada. ¿Y ustedes? ¿Qué cajita? Tampoco, ¿verdad? Vamos a participar enviando entonces una nota de voz o un mensaje de texto y conéctense con nosotros acerca del tópico que estamos tratando el día de hoy. Nuestro concepto de Jesús determina nuestro peregrinaje como cristianos. Y estábamos hablando en el segmento pasado de que lamentablemente cuando uno no tiene un fundamento sólido para construir la figura de Jesús de Nazaret y comprender el mensaje, entonces terminamos desacralizando su figura, distorsionando sus palabras y hacemos cualquier cosa a la imagen y semejanza no de Dios, no de la revelación, no de la escritura, no de la tradición histórica, sino a la imagen y semejanza del momento en el cual nos encontramos. Y eso es fatal y es una realidad que estamos viviendo. No, perdón, Mario, dale. Por favor. No soy digno. No soy digno. Jesús me diría que no soy digno. Pero es lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, y ese fundamento son las escrituras. No hay otro fundamento y no hay otro medio por el cual podamos conocer a Cristo realmente. Es a través de las escrituras que dan testimonio de Él. Porque aunque bien es cierto que Jesús no se agota en las escrituras, en la revelación, es decir, no está encajonado a ello, es la forma en que nosotros le conocemos, aparte de esta experiencia subjetiva que hemos hablado, ¿no? Pero las escrituras tienen que moldear nuestra imagen de Jesucristo, si no, el contexto lo va a hacer. Y ya hablamos, y tú bien lo dijiste, la Edad Media, la Ilustración, el racionalismo, que de hecho a Jesús se distorsionó, que se empieza a buscar ese Jesús, ¿no? Más moderno, podríamos decir, que no hace tantos milagros, o que más bien no hace milagros, un maestro de moral, no el Hijo de Dios, sino alguien que más bien tiene como la chispa divina en todo su esplendor y que nos anima a esta conexión con Dios. Y bueno, esto quedó como en una tumba cuando tú me ayudas con el alemán, Albert Schweitzer, ahí está. Schweitzer. Ahí está, tenemos aquí una confrontación. No, ese es otro. Schwarzenegger es otro. que él analizó y dijo que realmente lo que hicieron estos teólogos de la búsqueda del Jesús fue mirar a un pozo y encontrar su reflejo. Claro. O sea, pintaron un Jesús a su imagen y semejanza. Y es lo que nos animan siempre los teólogos a estar en las escrituras, redescubriendo a Jesús, mejorando nuestras imágenes para no manipularlo de esa manera. Correcto. Es interesante. Yo, haciendo un pequeño trabajo, me estaba topando con algunas cuestiones acerca del testimonio, ¿no? Y está el testimonio bíblico. Y también está el testimonio, o sea, yo creo que podemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, preguntarnos cuál es el testimonio que las escrituras dan de Cristo. Es la primer fuente donde podemos ir a buscar. También nos podemos hacer la pregunta, y es muy válida, ¿qué ha dicho la Iglesia de Jesucristo Totalmente. A lo largo de los siglos? Esa es otra pregunta que a nosotros nos puede interesar y nos puede servir mucho. También la otra pregunta podría ser, ¿cómo ha influenciado Jesucristo a la historia a lo largo de todos estos siglos? Claro. Y una última pregunta podría ser también, ¿qué significa para nosotros hoy día Jesucristo? Porque al final de cuentas todo tiene que desembocar ahí, en quién es Él, qué impacto ha tenido en mí, por lo tanto, cómo vivo yo a través de esto. Y
la Escritura da un testimonio importante. Jesús está con sus discípulos y les pregunta a él, ¿qué es lo que ellos que están allá dicen de mí? Buen pasaje. ¿Qué es lo que los que están lejos, alrededor, escuchan, ven y dicen de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Exactamente. Y luego, después de que le contestan, él viene y le pregunta, bueno, ahora a mi círculo cercano, a los que están aquí conmigo, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Excelente reflexión y lo que yo iba a decir en los puntos que tú planteaste, Mario, que son muy buenos, cuando expresaste qué es lo que dice la iglesia respecto al Señor Jesucristo, también se me venía a la mente qué es lo que ha condenado la iglesia respecto a lo que se ha dicho en relación a Jesús de Nazaret y por qué lo ha condenado, porque precisamente ustedes que les encanta la historia, no podemos dejar de negar que los primeros 500 años de la historia de la cristiandad, el debate mayoritario fue el debate sobre la figura de Jesús de Nazaret. Y ahí uno tiene una cantidad no solo de pensamientos, sino de escuelas. Supralapsarianismo, docetismo, gnosticismo, nestorianismo, adopcionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero y yo creo que eso refleja lo que bien ya expresabas tú, Mario, que a veces estas paradojas en la persona de Jesucristo, porque ya la misma persona de Jesucristo va a representar una paradoja inevitable, es decir, tienes a Dios hecho carne. ¿Cómo explicas eso? Y precisamente en los debates yo creo que ha sido esta tendencia a cómo podemos congeniar, cómo podemos armonizar, y a veces esas cosas no se pueden armonizar, es decir, Jesús es Dios, pero al mismo tiempo hombre. Bueno, ¿cómo lo armonizamos? Entonces, lo más lógico es que sea mitad hombre, mitad Dios, 50-50, herejía. Bueno, si es Dios, entonces María no puede ser madre de Dios. Porque Dios no puede nacer. Pero Jesús es Dios. Entonces, no, María era madre de Jesús, pero volvemos a caer en lo mismo. Jesús es Dios otra vez. El Cristotoco. Entonces, esta eliminación de las tendencias, yo creo que nos pueden llevar a herejías, y en el mismo Nuevo Testamento ya se presenta una de las primeras herejías, que era el docetismo, ¿no? Como dice Juan, el espíritu del anticristo está en que niegue que Jesús vino en carne. Y curioso que el espíritu del anticristo es aquel que niega que Jesús se encarnó o que es humano. Y en muchas iglesias a veces es como símbolo de piedad, ¿no? Exaltar la divinidad de Jesús, claro, y menospreciar un poco la humanidad. Y ahí tenemos un espíritu del anticristo, en cierta manera, según lo dice Juan. Y no sé si tú te acuerdas una vez en el seminario que a ti te preguntaron, yo sé que tienes buena memoria, que te dijeron, profesor, ¿Jesús algún día se enfermó? Y esa es una pregunta de, bueno... ¿Y qué respondí? Ya no mejor me acuerdo. No voy a decir, porque de ahí creo que salió otra herejía. Bueno. No, pero... sí, es cierto, son preguntas que son válidas, ¿verdad? Hacerlas, pero nuevamente, nuestra concepción de Jesús, si no la enfocamos a partir de la revelación, vamos a hacer preguntas que a veces están más allá de lo que nosotros podemos decir. Y lo digo porque la pregunta que quisiera yo traer a la mesa es, ¿cuáles son los peligros que ven ustedes hoy cuando no tenemos un fundamento sólido a la hora de construir el mensaje de Jesús de Nazaret? Y lo digo porque, si ustedes se dan cuenta, siempre lamentablemente a lo largo de la humanidad y en estos tiempos nos encontramos en las antípodas. Por un lado presentamos a un Jesús amigo de todos, así es, permisible, y que con tal de que todos se acerquen a él, omitimos los textos donde Jesús exhorta, claro, donde Jesús llama la atención del liderazgo de la gente en términos generales, y el otro extremo es que para mantener el control, el orden, presentamos a un Jesús no tan amigable, no tan dulce, sino a Jesús usando términos como racá, necio, hacia sus discípulos. Hipócritas, ¿no? Hipócritas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, creo yo, probablemente estoy equivocado, pero uno de los problemas que estamos enfrentando en la actualidad, después de haber mencionado varias perspectivas acerca de Jesús de Nazaret, es que presentamos a Jesús en las antípodas. El dulzón amigo de todos, sin condenar, y por otro lado, el castigador y juzgador de siempre. Y hay una necesidad de caer en el equilibrio, por así decirlo, y lo digo de esta manera porque nosotros podemos ver, por ejemplo, en las búsquedas del Jesús histórico, cómo se tomaban ciertos extremos y se llegaban a esos extremos
pero se llegaban a esos extremos por querer cumplir con la agenda que se tenía en mente, ¿no? Un análisis histórico crítico, se vio una forma de estudiar los evangelios y de desmenuzarlos y de decir, vamos, el caso más reciente quizá, el seminario de Jesús. El estudio que ellos hacen es agarrar en 4 colores los evangelios y empezar a poner en cada color qué es lo que Jesús dijo, en rojo, en rosado, lo que posiblemente sí, en gris casi que no, y en negro lo que no. Ellos concluyen que el 82% de lo que se le atribuye que Jesús dijo en los evangelios no es de él. Claro. Entonces ahí encontramos que tenemos una interpretación bíblica, estamos buscando a este Jesucristo, pero lo estamos buscando bajo nuestras preferencias, bajo nuestros compromisos y bajo nuestros métodos. Y cuando dices eso, entonces el papel aguanta cualquier cosa. Y por eso se han construido imágenes de Jesús, como tú lo has mencionado. Por ejemplo, teniendo una relación que se opone a lo biológicamente establecido entre Jesús y el discípulo amado, o leer las escrituras como simple y sencillamente como aquel material que justifica mi trasfondo ideológico, cuando en el fondo las Sagradas Escrituras nos presentan la realidad y nos presentan una premisa acerca de que, cierto, Jesús fue amoroso, fue bondadoso, pero también fue justo. Y hace un llamado de atención para que transformemos nuestra manera de vivir. Bueno, y con lo que tú dices, cuando vamos adaptando a Jesús, eso nos lleva a ir adaptando nuestra lectura de las Escrituras. Incluso las volvemos hasta más simbólicas y decimos, bueno, es que aquí realmente Jesús no quiso decir lo que está diciendo. Porque en nuestra era posmoderna, donde la cultura donde no se aguantan muchas cosas, de que no, ¿cómo puede ser que Jesús haya condenado esto si él es puro amor y pura bondad? Entonces decimos, bueno, es que esa es una metáfora para representar esto. Por ejemplo, claro, con la cuestión del fuego eterno, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Muchos abogan porque eso realmente es una interpolación o un agregado en los evangelios. Pero para que se compruebe que es un agregado, no nada más hay que decir, yo creo que es un agregado porque no va con el espíritu de Jesús. Tiene que cumplir algunos requisitos. Claro. Y realmente tienes que demostrar en un proceso crítico, literario, que es un agregado. Y realmente, pues esos juicios condenatorios de Jesús son parte de su ministerio, son parte de su proclamación también. Apártate de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. O sea, son llamadas de atención de Jesús. No son símbolos para, así como, bueno, solo Jesús quiso como llamarnos la atención, sino está dando ya un juicio. Y lo que tú mencionas es interesante porque si usted entra a una red social donde se venden muchos libros, para no mencionarla, uno puede ver una gran cantidad de Biblias donde se omiten ciertos pasajes que puedan opacar mi concepto ideológico cuando yo me acerco al texto bíblico. Y eso es aberrante porque al final lo que terminamos haciendo de las Sagradas Escrituras es una interpretación nuestra, como ustedes dijeron muy bien al inicio del programa, a nuestra imagen y semejanza, que dicta mucho de lo que Jesús planteó en el primer siglo. Claro, y al final de cuentas nosotros hacemos de Jesús un Jesús comercial, un Jesús, bueno, y como Moltmann lo diría también en el libro de El Camino de Jesucristo, el Jesús terapéutico, ¿no? Entonces, para sanear las cosas que yo tengo mal o mis traumas o qué sé yo, está este Jesús terapéutico y nos empezamos a olvidar del Jesús de las Escrituras, qué fue lo que realmente dijo, por qué lo dijo, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo. Y eso es importante porque entonces ahí uno cuando llega a las Sagradas Escrituras te das cuenta que Él es el primogénito de la creación, es la imagen del Dios invisible. Por Él y para Él y por medio de Él fueran hechas todas las cosas, es decir, las cláusulas, las preposicionales que encontramos en Colosenses, capítulo 1, verso 13 al 17, son fundamentales para entender que Jesús en última instancia es todo. Porque tú dices algo muy cierto, ha habido muchos énfasis de presentar a Jesús como el terapeuta. Y no estamos diciendo que Jesús no se preocupa por la sanidad del corazón de los individuos, pero Jesús es mucho más que un terapeuta. Jesús nuevamente es el todo y creo yo que, y porque lo abarca todo, abarca la sanidad de la mente, del corazón, pero también el desarrollo humano. Y Pablo lo entendió muy bien.
¿Cuál era el problema de la sociedad, por ejemplo, en Corintio? Que no podía seguir creciendo porque tienen una figura muy limitada de Jesús y por eso se le daba leche y no vianda, es decir, alimento sólido. Y creo yo que pensar es trascender, pero pensar sobre Jesús de Nazaret, de acuerdo a las Escrituras, es trascender mucho más allá de nuestras limitaciones mentales y de nuestras premisas sociales, donde no tenemos un fundamento sólido. Y hay que tener cuidado porque una es como desvirtuar la figura de Jesús, pero lo otro que se ha notado a veces es tener un cristianismo ausente de Cristo. Y el cristianismo se convierte, como tú dices, en una sesión terapéutica, es decir, el domingo vienes y una sesión terapéutica de X, pero la figura de Cristo brilla por, como dicen, ¿no? Brilla por su ausencia. Claro. Y perdona que te interrumpa, pero esto es importante porque cuando no tomamos en cuenta también otros conceptos teológicos como el de pecado, hoy ya no somos culpables de pecado, sino solo somos culpables de culpa. Tengo un remordimiento por ahí, entonces un Jesús terapéutico quizá me puede ayudar, pero hemos perdido la dimensión de pecado y santidad y salvador. Y es importante retomarla, perdón que te para que piensen en desafíos específicos, porque lo que ustedes plantean es genial, ¿verdad? Obviamente no lo vamos a agotar en este programa, pero queridos amigos, no podemos ir el domingo a escuchar un mensaje para tener una visión de Jesús como si Él nos estuviera respondiendo solo para lo que tenemos que hacer nosotros el día lunes. Así es. Tenemos que pensar mucho más allá de Jesús de Nazaret, de que no solo es la respuesta a nuestra condición humana y a nuestro peregrinaje como individuos. Tiene que ver con algo que no es solo presente, sino eterno. Y pensar desde esa premisa va a cambiar nuestra visión. Brevemente, ¿qué desafío nos trae tener una correcta concepción de Jesús de Nazaret desde sus premisas? Yo diría que el primer desafío es estar estudiando constantemente las Escrituras, tratar de que Dios nos siga hablando en este estudio de las Escrituras, porque a veces vamos a algún pasaje y el problema es que como no lo sabemos de memoria, a veces el pasaje ya no nos habla tanto, pero tenemos que ir con esa apertura del corazón, de la mente, de que Dios siga transformando nuestras imágenes de Jesús, nuestra concepción de Jesús, porque tenemos que ir creciendo en fe también, como diría el Evangelio de Juan. Entonces el desafío es estudiar las Escrituras y ser sensibles a la voz de Dios y que Dios cambie nuestras doctrinas. Y es cierto que tenemos que considerar el contexto en el cual nos encontramos. Claro. No lo estamos denigrando y mucho menos desligándonos de nuestra perspectiva de cómo debemos vivir la cristiandad. De hecho, nuestra percepción de Jesús debería afectar a nuestro contexto. Lo que estamos diciendo es que nuestro contexto no puede tener tanta injerencia que al final termine, como decíamos en un rato, desacralizando la figura de Jesús de Nazaret, o como se diría en la filosofía, una hipostatización de Jesús, es decir, una concepción a nuestra imagen. Claro, y yo creo que uno de los desafíos es, bueno, y puede sonar muy obvio, ¿no? Buscar la verdad. La Biblia dice que las Escrituras o la palabra es palabra de verdad, el Espíritu es el Espíritu de verdad. Cristo dijo, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y al final de cuentas, también dice Jesucristo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, Él les va a enseñar y les va a recordar. Así que acerquémonos a la Biblia, pero también en sinceridad y en humildad, acerquémonos a Dios y pidámosle que su Espíritu Santo nos guíe para encontrar a Jesucristo. Eso sería un interesante tema, el cuadro trinitario, porque el Hijo nos invita a poner nuestra mirada en el Padre y el Espíritu, en cuanto a función, nos invita a recordar las palabras que yo os he mandado, dice el Señor Jesucristo. Hay un orden y ese orden tenemos que entenderlo. Exacto. Y lo entenderemos cuando leamos las Sagradas Escrituras. Queridos amigos, el mensaje y el desafío final es: para tener una concepción clara de quién es Jesús de Nazaret, no dejemos de leer la palabra de Dios, donde encontramos el fundamento de quién fue, qué mensaje emitió y qué nos transmitió a nuestra mente, corazón y espíritu. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.